Hola mis amados hermanos, bienvenidos hoy a nuestro culto de domingo y vamos a tener nuestra Santa Cena el día de hoy, continuando nuestra reflexión en el libro de los Gálatas, ¿ya? Vamos a estar en el capítulo 5 y nuestro tema de hoy es esperemos, mejor en subjuntivo, esperemos con anhelo recibir la justicia de Dios. Una breve reflexión en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 6 y 7. Ahora, quiero preguntarles, amados hermanos, tras la muerte, porque todos vamos a pasar por la muerte, excepto los que se queden hasta la venida del Señor Jesús, pero tras la muerte, ¿te ves justificado? ¿Te ves justificada delante de la presencia de Dios? O sea, que Dios te declare justo. ¿Te ves así? Podría uno decir, obvio, porque yo creo en Jesús. La pregunta, ¿por qué? ¿Por creer en Jesús? ¿O porque dices creer en Jesús? A lo largo de estos meses hemos hablado de la justificación por la fe, solo por la fe. Pero eso no significa un mero decir que creo. Es más que decir yo creo. Por tanto, la pregunta sigue siendo vigente para los cristianos o los congregantes de una iglesia que domingo a domingo están y dicen creer en Jesús. La pregunta sigue siendo vigente. ¿Te ves justificado delante de la presencia de Dios tras la muerte? ¿Por qué? Por haber creído en Jesús. Bueno, sí. O por algo más. Bueno, nuestro pasaje de Gálatas capítulo 5, versículos 5 y 6, dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Luego, versículo 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora, recordemos un poquito lo que hablamos en la prédica pasada, la reflexión pasada, que los versículos 1 al 4, Pablo señala que algunos de los creyentes o los asistentes a esas iglesias en Galacia cayeron de la gracia de Dios. Se presume que cayeron de la gracia de Dios por buscar la justificación, por circuncidarse o por cumplir las obras de la ley. Algunos de ellos, en contraste, los versículos 5 y 6 va a marcar ese contraste entre el ellos y el nosotros. Ellos cayeron de la gracia de Dios, nosotros no. Ellos cayeron de la gracia de Dios, pero nosotros, por el Espíritu, por la fe, seremos justificados. Ahora pasemos versículo por versículo. El versículo 5, en la Reina Valera dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Pero comparando con la traducción viviente, la nueva traducción viviente, dice, pero los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia de Dios, que Dios nos ha prometido. Ahora bien, en ambas traducciones tenemos dos por. Si se dieron cuenta, por y por. Interesante, en ambas traducciones tenemos por y por. Eso lleva a una pregunta. ¿Por qué es que nosotros estamos aguardando esa esperanza de la justicia? Tenemos dos traducciones, una protestante como la Biblia al Día y otra católica como la Biblia de Jerusalén. Y ambas traducciones quieren solucionar el problema. Para no decir por y por, añaden un y. Dice la traducción al Día,
Nosotros, en cambio, por la obra del Espíritu y mediante la fe, aguardamos con ansia la justicia que es nuestra esperanza. Y la Biblia de Jerusalén dice, en cuanto a nosotros, por el Espíritu y la fe, esperamos la justicia anhelada. Añaden una I para decir que esa justificación son por dos vías. ¿Será cierto? Bueno, en el griego no está esa conjunción. Pero alguien, quizá de los que están viendo la grabación, puedan decir, pero ambos casos están en dativo. Entonces podrían los dos dativos formar una idea de conjunción que da dos formas de cómo obtener esa justicia. Otro dato que quiero señalar antes de pasar a la siguiente diapositiva es que las 4 traducciones, y todas las correctas, ponen Espíritu con E mayúscula, dando a entender que se trata del Espíritu Santo, Dios. ¿Cuál es la traducción más clara que podríamos nosotros leer? La Net Bible, la traducción Net Bible, que está en inglés, creo que hace un buen trabajo, porque dice, porque por el Espíritu, mediante la fe, aguardamos con expectación la esperanza de la justicia. No usa el por, sino dice por, mediante. Y esto mejora mucho la comprensión, porque aquí tenemos quién es el que realiza la justificación, la justicia delante de Dios, o por qué estamos seguros y cómo llegamos a ello. ¿Cómo llegamos a tener esa justicia? Mediante la fe. Me gusta. Creo que le hace sentido a la intención de Pablo, porque ya en otra epístola, en la epístola de los Efesios, capítulo 1, versículo 13 y 14, nos va a decir que el Espíritu Santo tiene una labor muy importante, la labor de darnos las arras, la garantía de nuestra salvación, la justificación. ¿Y cómo llegamos a ello? Mediante la fe. Y esperamos, aguardamos con expectación esa justicia que Dios ha prometido, esa justificación que Dios ha prometido, porque esto es un anhelo profundo. El anhelo profundo es que Dios, en el momento del juicio, o cuando Él venga por segunda vez, nos declare, ya nos declaró justos, pero eso de habernos declarado justos se haga realidad. Ahora, aquí solamente pongo un cuidado, por favor, cuidado con los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová regalan Biblias, y en su Biblia hay muchos errores, y aquí en este texto ponen espíritu con minúscula, por espíritu. No reciban Biblias de los testigos de Jehová, no es la misma que nosotros usamos, hay muchos errores de traducción. Bueno, el versículo 6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que vale? ¿Qué es lo que sirve? Es mi pregunta. ¿Qué vale más para Cristo? ¿O qué es lo que tiene valor para Cristo? Bueno, la respuesta que nos da este versículo es la fe que se expresa por medio del amor. Aquí ya me complica un poquito las cosas. Justificados por medio de la fe. Pero esa fe se expresa en amor. Porque no es solamente creer en Jesús para yo ser justificado. Eso es el paso inicial. Pero luego, ¿cómo yo demuestro que realmente he sido justificado y soy salvo? Demostrando amor. Y bueno, cumpliendo lo que la Biblia va a señalar. Se expresa por medio del amor. Y versículos posteriores, versículo 13, 14, 15... va a decir, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, por tanto no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino el servíos los unos a otros, servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Y más adelante, en ese mismo capítulo, va a decir que una de las facetas del fruto del Espíritu es el amor.
Es el amor, paz, gozo, bueno. Justificados mediante la fe por la obra del Espíritu Santo, pero no debe quedarse en esa sola fe, sino eso debe expresarse en amor y en cumplimiento de lo que nos pide el Señor. ¿Serás justificado al estar en la presencia de Dios? Yo espero que sí. ¿Serás justificado al estar en la presencia de Dios tras la muerte? Yo espero que sí. Pero a eso pregunto, ¿estás obrando en amor? Porque el que dice creer en Jesús y darse por sentado de que ya es justificado y que ya es salvo y no vive en amor, es como si no estuviera creyendo. Se requiere el amor. ¿Quiénes tomarán la Santa Cena hoy? Pues, por supuesto, tomarán la Santa Cena hoy los que esperan la justicia de Dios. Y por supuesto, los que practican el amor.